Hola, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy quiero hacer un video para ayudarte a ti que estás con esa necesidad y más que todo con esa frustración por cómo te sientes. Quiero que sepas que no eres la única persona que te ha sentido así frustrada o frustrado como estás. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces nos frustramos por querer hacer cosas y no podemos hacerlas. Por querer alcanzar cosas, no poderlas alcanzar. Quiero hablar de personas frustradas y cómo salir de esa frustración. Bueno, al menos lo que a mí me funcionó. Espero te quedes hasta el final de este video. Quiero aclarar que este video es para todas las personas que han llegado aquí, jóvenes, adultos, cristiano o no cristiano. Porque a veces pues como personas naturales nos llegamos a sentir así en alguna etapa de nuestra vida. Personas que se sienten mal delante de Dios, personas que constantemente viven sintiéndose culpables por algo que hicieron en su pasado, por algo que están haciendo en su presente, pero que quieren cambiarlo y no pueden. Personas que constantemente están pensando que Satanás los va a matar, que van a morir de una manera trágicamente, o personas que están amargadas. Personas que están pensando constantemente de que no merecen nada bueno, que no son buenas personas, que andan por ahí haciendo daño a la gente. Primeramente yo quiero que sepas que lo que tú sientes, lo que tú haces, sabes que está mal. Para empezar, no es algo que venga de ti. Todo es por una influencia espiritual. Todo es por algo que está sucediendo en lo espiritual que conspira en contra de nosotros. Y creo que no he sido la única persona que ha pasado por esta crisis. Creo que no he sido la única persona que me he encontrado en esta etapa donde nos frustramos. Yo tuve mi primera crisis a los 17 años, muy joven. Recuerdo que yo me sentí por un momento donde yo no era una buena muchacha. Una, porque hubieron muchos puntos que permitieron que yo pensara de esa manera. Permitieron de que yo pensara que yo no era una buena muchacha, que yo no era una buena cristiana, que yo no era una buena hija. ¿Qué puntos ayudaron a que yo creyera eso de mí? Lo primero que ayudó a que yo me sintiera así fue la sociedad, fue las personas. Y fue también lamentablemente en la iglesia donde yo asistía. Cada ser humano vive por momentos donde cruzamos por muchas etapas. Yo recuerdo que a mis 17 años yo estaba haciendo cosas que en mi interior no quería hacerlas. A mis 17 años. Decía cosas, hacía cosas, tomaba decisiones que yo sabía que no estaban bien, ni delante de la gente, ni delante de Dios, pero las hacía. Muchas veces me hacía preguntas y no sé si es tu caso, pero muchas veces yo me hice preguntas y yo decía, ¿por qué hago esto y no quiero hacerlo? Muchas veces sentía hasta ahogarme porque yo no era feliz con la persona que yo era. Yo no me sentía feliz, o sea, yo sentía que yo era otra persona. Obviamente yo desconocía de que yo necesitaba totalmente liberarme de esa persona que no me agradaba. O sea, llegamos a un momento donde sabemos que no estamos bien, donde sabemos que lo que estamos hablando no está bien, donde sabemos de que lo que estamos haciendo no está bien, más sin embargo lo hacemos. Pero pasamos por alto de que esas son las ataduras que a veces tenemos hablando espiritualmente. Son ataduras que están en uno, que no se pueden ver, que no se pueden palpar y que las personas no lo pueden comprender. Entonces, ¿cómo yo pude pasar por esa crisis? Y el Señor poquito a poco me fue enseñando. Les decía de que
la iglesia a veces influía a que yo me sintiera de esa manera. Usted me preguntará, ¿cómo influía la iglesia a que yo me sintiera así? Ok. A veces uno va a la iglesia como joven, en ese entonces que yo tenía 17 años. Yo iba a la iglesia a pesar de mis errores porque yo tenía una sed de cambiar. Pero obviamente en las iglesias pasa de que siempre existe ese hermanito o esa hermanita donde le encanta recordarte lo que las personas hablan de ti. Donde existen otros hermanos que por tus errores no te dirigen la palabra. Entonces, estoy luchando con mi yo. Estoy luchando con ese viejo hombre. Y en la iglesia pasa eso de que las personas, en vez de ayudarte, en vez de consolarte, en vez de orar por ti, lo que hacen a veces también es juzgarte. Recuerdo muchas veces que como joven, las mismas jóvenes de la iglesia en ese entonces, me acuerdo que yo iba y les saludaba, les daba la mano y no me respondían al saludo. Me dejaban con la mano literalmente así. En muchas ocasiones el pastor en ese entonces, que era mi pastor, recuerdo muy bien que muchas veces cuando yo pedía hablar con él, siempre me hacía decirle siempre, ¿está usted segura? ¿No me está mintiendo? Y me hacía sentir me hacía sentir acusada, me hacía sentir mal. Y muchas veces también pude sentir rechazo de su parte hacia mí. Recuerdo no tomarme en cuenta para nada en las actividades de la iglesia, siendo yo una joven, en vez de involucrarme. Entonces todo eso fue influyendo a que yo me sintiera rechazada, me sintiera una mala muchacha. Los comentarios de los vecinos, los comentarios de la gente ahí donde yo vivía en mi comunidad, tampoco ayudaban. Recuerdo muy bien una vez que yo iba con mi Biblia para la iglesia y una muchacha de al lado que me gritó unas cosas que a mí me ofendieron. O sea, yo viví en ese momento una situación muy horrible, puedo decir muy amarga. ¿Qué contrajo todo eso? Contrajo amargura a mi corazón. Trajo inseguridad a mi corazón y sobre todo desánimo, porque ya no quería seguir luchando. ¿Por qué? Porque yo estaba luchando con mi yo a diario. Yo estaba luchando con todas esas cosas que yo no quería hacer y las terminaba haciendo. Y entonces, cuando yo estoy luchando con mi yo y la gente está aportando para no ayudarte, entonces tú te vas hundiendo sin darte cuenta. Me recuerdo muchas veces que dejé de ir a la iglesia porque yo así me sentía. De hecho, hermanos, todo esto me trajo muchos deseos de suicidio. Intenté por 2 ocasiones quitarme la vida. Me tomé todo un frasco de pastillas para yo quitarme la vida. Le doy gracias al Señor que no funcionaron, que sí trajeron algunas secuelas, trajeron algunos problemas en mi interior, pero que hubieron las personas correctas que me ayudaron. Esto casi nadie lo sabe. Pero todo eso se juntó y trajo depresión a mi vida, trajo frustración a mi vida. Y entonces Satanás se va aprovechando y te va trayendo muchas cosas a tu mente, a través de las personas o de tu mente, y te va diciendo cosas que a veces tú te las crees. Recuerdo en una ocasión que el Señor me llevó a esta palabra, a Filipenses 1:6, y dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fue ahí donde yo entendí de que con mis fuerzas yo no iba a poder lograr un cambio, que yo necesitaba hacer algo. Entonces yo me encontré en un punto donde toqué fondo, hermanos. Yo llegué a un punto donde yo dije, yo no puedo seguir así. Entonces, tenía 2 opciones para mí. La primera opción era cambiar de actitud. Rotundamente, donde dice la palabra del Señor que tú sí seas sí, que tú no seas no. Entonces, cuando yo tenía que decir no, yo tenía que decir que no. Tenía la otra opción de
de echar todo a perder, de echarme a perder, de hacer todo de manera desenfrenado, de dejar la iglesia y de no seguir en la iglesia. Muchas veces pensé dejar la iglesia, dejé de interesarme en ir a las vigilias, porque en esa iglesia donde yo me congregaba constantemente hacen vigilias, constantemente hacen ayuno, y yo me recuerdo que a pesar de mis errores y mis fallas, yo siempre quería estar involucrada en los ayunos, involucrada en la vigilia. Siempre quería estar allí, siempre quería andar llamando la atención a veces para poder ser tomada en cuenta, que de la dirección, que la ofrenda, que el aseo de la iglesia, y siempre quise llamar la atención para ser tomada en cuenta, pero no se me tomó en cuenta nunca, nunca. Y los que me están viendo y los que están y que me conocen y saben de qué iglesia estoy hablando, nunca saben que estoy hablando de la realidad. A mí nunca se me tomó en cuenta, fueron muy pocas las veces que se me tomó en cuenta. Y dejé de ir a la iglesia, dejé de ir a esa iglesia y me quise alejar del Señor, pero como les digo, decidí mejor tomar el punto que le dije, que fue cambiar de actitud. Cambiar de actitud, cambiar de pensamiento, y puede ser muy fácil yo decirlo aquí, o puede usted creer de que se me hace fácil decirlo, pero la verdad, hermanos, que lo logré. No lo hice de la noche a la mañana, lo intenté una vez, lo intenté 2 veces. Al primer intento recuerdo que cuando yo misma me empecé a decir, tienes que orar más, tienes que leer la Biblia más. En ese momento yo no sabía ni qué tan efectiva era la oración. En ese tiempo yo no sabía ni qué hacía la lectura de la Biblia. Siempre yo escuchaba que decían que había que leer la Biblia, que había que orar mucho. Entonces yo empecé a tomar ese cambio de actitud y empecé a decir, ok, lo voy a hacer. Recuerdo que empecé a tomar esa disciplina y me recuerdo muy bien que empecé a decirle no a las personas que traían mucha mala influencia a mi vida. Me hacían propuestas de cosas indebidas, de cosas indecentes, y yo yo le decía no, y era un no rotundo porque yo me había decidido a serle fiel al Señor. Empecé a dejar malas palabras, empecé a dejar de escuchar la música secular, empecé de dejar de decir muchas cosas que yo sabía que estaban mal. Si tú sabes que hay cosas en ti que están mal, es importante que tú empieces por decir que no a esas cosas e intentar hacer un esfuerzo a hacer lo correcto, lo que tú sabes que es correcto. Si tú te enfrentas mañana, por decir algo, o más tarde después de ver este video, y te hacen una invitación a algo y tú sabes que no debes de hacerlo, aunque quieras hacerlo, yo te invito a que lo digas, a que digas que no. Esas sensaciones de querer orar, que te levantes en la madrugada y tienes que orar, yo te invito, y tu carne no quiere, pero yo te invito a que entonces digas sí a eso, a decir, ok, ahorita quiero orar, voy a orar. Entonces, eso ayuda muchísimo a que vayas produciendo, que te liberes de todo eso que está gobernando en tu vida. Porque hay influencias en nuestra mente espiritual, hay mucha influencia espiritual en uno que no sabemos. Y cuando estamos alimentando más lo espiritual del lado de Dios, entonces eso va a ayudarte mucho a fortalecer el espíritu. Y lo que la carne te pide, tú ya no lo vas a estar alimentando. Entonces se te va a hacer como más fácil vencer a la carne, porque estamos en una lucha con nuestro yo. La carne, o sea, nuestro yo quiere hacer tantas cosas, pero al fin de cuentas, o al fin del día, cuando tú terminas de hacer el pecado, cuando tú terminas de hacer lo malo, que tú sabes que te ensucia, que tú sabes que te aleja de Dios, y tú dices, lo voy a hacer hoy, ya mañana o más tarde me arrepiento, pido perdón. Como sea, son cadenas que tú vas amarrando, y cada vez se va haciendo más larga esa cadena y más difícil de romper.
Entonces yo te pido que hoy empieces tú a romper con muchas cosas malas que están en tu vida. Empecé a hacer un ejercicio, recuerdo, que era meditar mucho en mi andar, meditar mucho en cómo yo me estaba conduciendo, meditar con quién yo estaba hablando, meditar con quién yo me estaba relacionando. Y de hecho, hermano, yo le voy a decir, a veces tenemos amistades aún dentro de de la iglesia, que no todas las personas que dicen ser cristianas debes de estar rodeadas de ellos. No digo tampoco que les dejes de hablar ni que dejes de comer, pero no se me hace sano que estés visitando a una persona, que estés frecuentando a una persona cuando la verdad no te está sirviendo de ayuda, de soporte espiritual. Y algo que yo siempre hacía, hermanos, era meditar en mis actitudes, meditar en las áreas que yo necesitaba cambiar, meditar en esas áreas que necesitaban ser entregadas al Señor. De hecho, eso lo aprendí en la palabra del Señor, habla de David. David en la noche, dice, meditaba él y hablaba con el Señor. Entonces eso ayuda muchísimo a que tú apartes un tiempo espiritual para que puedas meditar en ti. Tómate ese tiempo, aléjate un momento de todo y busca esa cercanía con el Señor. Busca esa cercanía en oración. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es muy, muy difícil todo lo que yo estoy hablando, pero es que tienes que luchar. O sea, nada va a ser fácil. Tienes que luchar con todas esas ataduras que tienes dentro de ti. Pregúntate si verdaderamente tú eres una persona mala o lo que está a tu alrededor te ha hecho creer que tú eres una persona mala. Son crisis que pasamos. Yo tuve esa crisis, yo tuve esa etapa, yo tuve ese momento, como lo quiera usted llamar, donde yo me sentía indigna de tener una buena persona. De hecho, yo muchas veces me sentí indigna de tener una familia. Siempre pensé de que Dios no me iba a dar la oportunidad de tener hijos porque me sentía culpable constantemente. Me sentía que yo era la piedra de tropiezo para alguien o para algunas personas. Yo sentía que yo era esa piedra en el zapato en la iglesia que estaba molestando. ¿Y por qué lo digo? Porque lo de mi alrededor influyó para que yo pensara eso. Quiero que sepas que no es la primera, no fue el primer, quiero que sepas que no solamente fue esa ocasión donde yo me sentí así. Cuando yo logré conocer al Señor y fue un momento hermoso cuando yo decidí buscar al Señor, cuando yo decidí un cambio de actitud en mi persona, fue una experiencia inolvidable donde yo pude conocer a Dios de cerca, donde yo pude conocer el don que Dios había entregado a mi vida, donde yo pude empezar a ser usada por el Señor. ¿Y por qué? Porque el Señor ya me había liberado de todas esas ataduras. Pero esto no quiere decir que no volví a tener otros momentos donde volví a caer, donde volvía a sentirme ya frustrada por otras cosas, porque el ser humano pues va pasando de etapas en etapas y el enemigo pues quiere otra vez volverte a frustrar, volverte a traer mentiras a tu mente. Pero quiero que sepas que la lucha es contra tu propio yo. La lucha es contra usted misma, contra usted mismo, que tienes que estarte negando constantemente. Esas veces que tú me dices que te sientes una persona mala, esa persona que tú me dices que no puede salir de su pecado, quiero que sepas que te sientes así porque no te has negado a tu yo. Me puedes decir, sí lo he hecho, pero he vuelto a caer. Es que ese es el punto. Es que es una negación totalmente
Es una negación constantemente, es una negación que tienes que estar allí, negándote. Y cuando caigas, va y pide perdón. Y tienes que estar trabajando, es trabajar y trabajar en tu manera de ser, en tu actitud, en tu manera de mirar, en tu manera de ser en lo íntimo. Porque muchas veces, algo que también yo aprendí es que no es lo que yo hago en lo que la gente me vea, porque es bien fácil levantar tus manos. Sobre todo es bien fácil mostrar ante los demás que eres una gran cristiana. Pero lo difícil es qué es lo que tú eres. Yo siempre dije, ¿quién eres tú, Suani? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te está viendo Dios en este momento? Y eso es lo que tú te digas hoy. ¿Quién eres tú? Ya les hablé el momento donde nos sentimos mala, donde sentimos, pero ya les he hablado de qué es lo que a veces nos influye para sentirnos así, para pensar así. Si son actitudes que tú estás haciendo, tienes que negarte desde ahorita mismo, negarte a seguir haciendo eso. Si estás teniendo conversaciones con personas que tú sabes que no tienes que tenerlas, desde ya niégate. Me dirás, es que no es fácil, hermana. Ya me encariñé con esa persona y no puedo hacerlo. Ahí está, esa es la lucha. Si tú verdaderamente tienes esa sed de cambiar, si tú verdaderamente tienes ese deseo de ser diferente, tienes que empezar a cortar con todas esas cosas. Y me dirás, es que es bien difícil, usted no sabe de eso. Yo sí sé de eso. Recuerdo en una ocasión cuando yo estaba en Tegucigalpa, que es la capital de mi país, Honduras. Recuerdo que yo estaba barriendo, estaba haciendo el apartamento donde yo vivía. Y yo necesitaba tomar una decisión. Y Dios me habló a través de una alabanza de Dani Berrío que decía, si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama y su mano él sostendrá. No, y mi mano él sostendrá. Entonces, cuando yo escuché esa alabanza, yo dije, bueno, voy a creerle al Señor, voy a tomar decisiones, voy a ser diferente y lo voy a hacer en tu nombre, Jesús. Tú dices que no me vas a dejar, que no me vas a desamparar y lo voy a creer. Entonces yo quiero que tú tomes decisiones de dejar amistades, tomes decisiones de abandonar tu yo, de abandonar lo que te gusta, lo que deseas, no lo que te gusta y que está bien, sino aquello que te gusta y que sabes que está mal. Y tienes que dejarlo. O sea, si tú quieres ser una buena persona, tienes que empezar a dejar cosas que están mal, y actuar en fe. Una de las cosas que siempre se ve dentro de la iglesia, hablando con las personas que son cristianas, y si usted no es cristiano, yo le invito que solamente el Señor nos puede ayudar en esta lucha, en este caminar. Tantas cosas quisiera hablar de todas mis crisis que he tenido, de todas mis luchas, pero también me encanta hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Él me dio esa palabra, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, la buena obra la irá perfeccionando. Quiere decir que Él cada día nos perfecciona. Con este video Dios te quiere perfeccionar. Con este video Dios te quiere ayudar a que tú seas un mejor cristiano, una mejor persona y que empieces a sacar todas las cosas negativas que hay en tu mente. Todas esas cosas que Satanás ha traído a tu mente. Dios quiere que tú las dejes, que las hagas a un lado y empieces a enfocarte en lo que debes de hacer como persona. Así que es una bendición, que Dios te bendiga y espero que sea de mucha ayuda este video. Que Dios guarde tu vida y te ayude a ser fuerte, porque esto es para valientes, esto es para personas que verdaderamente quieren cambiar, esto es para personas que verdaderamente andan buscando un cambio en su vida, para esas personas que verdaderamente han entendido o hemos entendido que nuestro trabajo es para el que está allá arriba y que necesitamos cambiar nuestra vida porque otros necesitan cambiar a través de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Cuando me encuentro solo y que no tengo salida,